Bueno, pues hoy teníamos la clase de Dependency Parsing que íbamos a preparar Vladimir y yo. Vladimir no está, entonces pues la sesión en sí mismo está dividida en dos partes. Una parte como introductoria de unas nociones básicas de relaciones de dependencia entre palabras y grupos de palabras alrededor de la idea de sintaxis. Y luego pues toda la parte de desarrollo técnico y código. Entonces la idea de hoy era acercarnos a esta parte introductoria y quizá ampliarla con una lógica de taller y más interactivo, y partiendo de la limitación de que pues el único experto aquí en la materia es Carlos, en realidad, en lingüística me refiero. Entonces pues mi base es las diapositivas, lo que yo estudié de sintaxis en su día en español y en gallego como mis lenguas madre, y pues lo que me he preparado al respecto. Entonces es posible que cometa errores. De cualquier modo, el objetivo sería no tanto hacernos expertos de análisis sintáctico ahora, sino entender un poco las dinámicas sintácticas en su relación con la dependencia y lo que se puede modelizar, para que lo llevemos a la parte de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces voy a empezar mirando muy por encima las diapositivas para que veamos cuál es la base de lo que aparece en Manning, y luego desde ahí voy a pasar al Paint y voy a empezar a mirar, vamos a empezar a mirar cuestiones ya un poco más ordenadas o complementar lo que aparece ahí. Porque hablábamos con Vladimir que quizá da demasiado por sentado en términos de análisis sintáctico Manning en esta sesión. Manning comienza hablando de unidades y en ese sentido habla de dos tipos de unidades: la palabra, que es pues una unidad natural que conocemos, y las frases, en tanto que combinaciones de palabras. Yo entiendo que este phrases que habla Manning es lo que se traduciría en español como sintagma, porque en mi conocimiento, y quizá aquí esté errado, frases en realidad son conjuntos de palabras con significado pero sin verbo, ¿no? Mientras que sintagmas son conjuntos de palabras que luego cumplen una función desde el punto de vista sintáctico en la oración, entendiendo la sintaxis como pues, la parte que estudia las combinaciones de ordenación de grupos de palabras para construir oraciones como unidades de significado, ¿no? Entonces, pues simplemente él muestra cómo distintas palabras se pueden ordenar para crear frases, y luego pasa a dos conceptos distintos. Al principio, que es lo que habla de unidades de las palabras, está hablando de categorías gramaticales, y lo que está diciéndonos es cada palabra desde un punto de vista gramatical, es decir, en el vacío que es, de tal manera que el cuddly, no sé, ahora mismo no sé lo que significa, pero pensemos que significa bonito. Entonces, en español sería el gato bonito en la puerta, en el que él sería, ahí pone det, eso indica determinante, en este caso determinante artículo determinado. Gato es un sustantivo, bonito es un adjetivo, en es una preposición, la sería otro determinante artículo determinado, en este caso femenino singular, y puerta es otro sustantivo. Y luego dice que se combinan en frases, de tal manera que el gato bonito sería, ahí pone NP, que significa frase nominal en inglés, yo creería que es en español sintagma nominal, y PP, que es frase preposicional y sintagma preposicional. Eso nos lleva al siguiente concepto, que es qué tipos de frases o de sintagmas encontramos. Y los sintagmas o frases se denominan según el núcleo. Si el núcleo es un sustantivo, es un sintagma nominal. Si es un adjetivo, adjetival. Si es un verbo, verbal, con una excepción hasta lo que yo sé que son las preposicionales, en las que lo más importante no es el núcleo, sino el hecho de que hay una preposición. Y una sintagma preposicional no deja de ser una preposición más otro tipo de sintagma. Y esto nos lleva a introducir otro concepto, que es el de núcleo. Y núcleo es la palabra principal, la que determina la función central de significado en ese sintagma. Y en ese sentido, los sintagmas son sustituibles por una palabra de esa categoría. Por ejemplo, el gato bonito
como sintagma nominal, es decir, siendo su centro un sustantivo, su núcleo un sustantivo, es sustituible sin alterar las funciones por un sustantivo. Gato. Yo podría decir gato y cumpliría la misma función dentro de una oración que el gato bonito. Con la excepción, una vez más, de las preposicionales que son nombradas porque vienen con una preposición. Y luego, pues, desarrolla esta idea sobre la base de qué depende de qué. Y en este sentido, pues lo central es la idea de núcleo, que él no la dice, pero yo creo que es la idea principal con la que nos deberíamos quedar. Y con esa fórmula para poder quedar claro o salir de dudas de si es preposición, si es, perdón, nominal, adjetival, verbal, etcétera. Y así lo podemos sustituir pues, por un sustantivo, por un adjetivo, por un verbo, con, como decía, la excepción de las preposicionales, que son evidentes porque van introducidas por una preposición, ¿no? Luego Manning empieza a hablar de la importancia de la materia sobre la base de la ambigüedad. Esto nos lo vamos a saltar y luego pondré unos ejemplos de ambigüedad. Nos lo vamos a saltar primero porque pondré unos ejemplos en español y segundo porque la ambigüedad que está mostrando, y en este sentido es como medio un poco tramposo, es ambigüedad de titulares de prensa. Y los titulares de prensa se escriben por el poco espacio de una manera no natural, no es como hablamos, etc. Es importante porque pues nos gusta analizar automáticamente titulares de prensa también, pero son un modo de escribir muy, muy particular en donde la ambigüedad es muy clara que puede ocurrir. Y desde aquí, él aparece, pues, muestra más ejemplos de ambigüedad y modificación y casos, una vez más, son titulares de prensa. Pone ejemplos de ambigüedad en tipos de sintagma. Pues ambigüedad en el adjetivo, pues si el adjetivo afecta a un sustantivo a otro, es decir, si este primero, por ejemplo, es un adjetivo que afecta a la experiencia y es la primera experiencia, o si es un adjetivo que afecta a handjob, que pues significa otra cosa, ¿no? Lo mismo con sintagmas verbales, etc. Y luego pasa a hablar de oraciones. Y aquí es donde mezclo un poquito las categorías gramaticales que vimos arriba con las funciones sintácticas. Por ejemplo, aquí aparece un det que indica que este de es un determinante, que es una categoría gramatical. Sin embargo, aquí habla de que es el sujeto de la oración, los resultados. Y en ese sentido, como mezcla, quería hacerlo de otro modo, más completo y más amplio. Y a partir de ahí lo que viene en la sesión es ya la parte de modelización. Entonces vamos a pasar a mirarlo por nosotros mismos. Lo que yo propongo primero cuando hacemos análisis de este tipo es la idea de que lo primero que debemos buscar y más importante es el verbo. Voy a poner una oración ordinaria que es Víctor explica sintaxis en el seminario. Lo más importante es el verbo como la parte el verbo o el sintagma verbal como la parte de la oración que transmite el núcleo del significado. Y es el verbo alrededor de lo cual empezamos a hacer nuestro análisis. ¿Por Víctor, qué? yo tengo una pregunta ahí, disculpa. Dime. Por ejemplo, yo he visto varios como modelos de redes neuronales que dicen que listo, se me pasa la frase y yo le saco la dependencia, el árbol de dependencia. O sea, supongamos que yo ahora no tengo la red neuronal, sino que tengo una persona. Para cualquier oración que haya, ¿hay una sola forma de sacar ese árbol de dependencia o hay muchas? Y uno cómo puede escoger la que quiere, o bueno, la ideal, ¿hay alguna ideal? ¿Algo así?
hasta lo que yo sé, hay como una parte... Primero, creo que eso es sensible al idioma, porque creo que algunas funciones y algunos detalles cambian. Segundo, creo que, y en esto que Carlos me corrija, no hay una forma perfecta. Yo cuando lo estudiaba nos explicaron una, pero nos decían, hay modos alternativos de analizar, incluso hay componentes sintácticos que podemos dudar de si es una cuestión u otra, por ejemplo, con complementos predicativos y complementos circunstanciales de modo. Lo que yo le proponía cuando hablábamos Guillermo y Vladimir el lunes de este tema es que la idea de que la dependencia es multinivel, es decir, de que la dependencia se va a dar en niveles por componentes, y por eso proponía verlo del análisis sintáctico, porque si vemos las diapositivas, pareciera que la dependencia es una cosa como muy directa y muy fácil de ver de uno a uno. Sin embargo, esto denota niveles. Yo creo, si yo tuviese que responder a eso, diría que hay una dependencia alrededor de un primer nivel, que es del verbo a los sintagmas que comprenden las funciones principales sintácticas, es decir, el sujeto, el complemento directo, complemento indirecto, atributo, complemento predicativo, etcétera, 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 que son en el que la unidad básica es el sintagma, lo que aparece en la diapositiva como frase. Pero luego esas frases se pueden analizar en sí mismas y la unidad básica en ese caso ya son las palabras, y la lógica no es la dependencia alrededor del verbo, sino la dependencia alrededor del núcleo del sintagma. No sé si me he explicado. Y en ese sentido hay como varios niveles de dependencia que acaban construyéndose en forma de árbol. Pero es que el árbol este que aparece aquí me parece que no deja bien claros esos niveles. Pero me gustaría saber si Carlos estaría de acuerdo con eso o no. O me ha puesto en mute directamente. Bueno. Voy a ponerlo con una frase más con una oración más compleja para que se vean los niveles de lo que hablo. Vale. Quizá con esta oración lo veamos más fácil, los dos niveles que yo decía. Entonces, el primer nivel es el nivel de dependencia más sintáctica, en la que partimos del verbo, y es el verbo el que nos muestra las dependencias. Y esas dependencias además responden a una serie de preguntas, ¿no? Si contamos con el verbo explicar, la primera dependencia es la de quién. ¿Quién explica? ¿Quién explica? Lo que constituye es la categoría del sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Predicado. Entonces, el sujeto, vamos a dejarlo, ya tenemos la primera categoría sintáctica y depende de explicó. Las siguientes preguntas cuando estamos dentro del predicado es ¿qué explica? Que responde a la categoría de complemento directo. En este caso, explicó sintaxis. Bueno, explicó, no, destrozó sintaxis en realidad. Otra pregunta es ¿a quién explica? O sobre quién recae la acción, por decirlo más abstracto. La respuesta es el complemento indirecto. En este caso es nos. Nos que como pronombre sustituye a nosotros. Y lo que tenemos en el resto es en el seminario de los miércoles, que es cuándo, ¿no? O podría ser dónde. Por eso digo que hay cierta ambigüedad con algunas categorías sintácticas.
digamos que es cuando, o el, no, porque he puesto en, así que digamos que es donde. Es complemento circunstancial de lugar. Esta sería para mí la primera dependencia. Pero me parece que es interesante explicarlo así porque la parte de arriba sería la dependencia como aparece en la diapositiva, que simplemente nos denota que el núcleo o la parte principal es el verbo y que hay 4 componentes que dependen del verbo, que son estos 4 sintácticamente. Entonces, esta es la primera, como el primer nivel para mí de dependencia. El segundo nivel de dependencia es en el que ya entramos a cada uno de los grupos de palabras para ver las dependencias internas. Entonces, nos no es un problema, pues porque nos es un pronombre personal en este caso, y es una única palabra. Sintaxis tampoco, es un sustantivo. Y aquí es cuando entra lo que veíamos al principio de sintagmas. El hombre español es un sintagma nominal. Joder, me manejo en el Paint con el trackpad muy bien. Es un sintagma nominal en el cual el núcleo es el sustantivo, hombre, que podría ser sustituido por una única palabra sustantiva, que es Víctor, por ejemplo. Cumple la misma función Víctor que el hombre español en este caso. Y tenemos un determinante artículo determinado, él, y español, que es un adjetivo. Y aquí tenemos como el segundo nivel de dependencia. Pues el determinante y el adjetivo que dependen del núcleo del sintagma, que es hombre. Lo mismo nos ocurre con en el seminario de los miércoles. En el seminario de los miércoles, en la lógica que aparece con Manning al principio de frases, esto es un sintagma preposicional porque está introducido por una preposición y, como decíamos, es la excepción en la cual el sintagma se denota por la preposición y no por el factor que lo introduce y no por el núcleo, más un sintagma nominal, que en este caso es el seminario de los miércoles, en el que ocurre lo mismo que antes. El núcleo es seminario, con el determinante artículo, y un sintagma preposicional que lo modifica, que es de los miércoles, que es a su vez sintagma preposicional más sintagma nominal, en el cual miércoles es el núcleo y depende. Si esto lo hiciésemos en árbol, estaría seminario, como lo principal. Jolín, no me manejo nada bien con el Paint. ¿Dónde está borrar aquí? Ah, perdón. Necesito lo que tú tienes, Juan Sebastián. Vale. Sí, eso es re útil. Sí, yo lo que es que no tengo de eso. Estoy con el trackpad. Entonces, seminario es lo que está en el primer nivel. Seminario es lo que está en el primer nivel. En la lógica de lo que Manning tiene en las diapositivas. En el segundo nivel estaría el, que es el determinante artículo que lo está modificando. Y aquí estaría de los miércoles, de los cuales miércoles es el núcleo y los, como determinante artículo, estaría aquí abajo. La pregunta es, ¿las preposiciones dónde están? En las diapositivas Manning pone las preposiciones aquí abajo. Sin embargo, encontré otro documento, otro modo de explicarlo, también de Manning, también del mismo seminario de Stanford, en el cual no pone las preposiciones aquí, sino que las incluye en las propias relaciones. Y entonces el árbol sería así. Este sería el árbol del sintagma, pero de los sintagmas, un sintagma dentro de otro sintagma. Pero claro, es que este sintagma a su vez funge como complemento circunstancial de lugar y depende del verbo. Por eso digo que hay 2 niveles. No sé si me he explicado en ese sentido. Como un nivel más de funciones sintácticas y un nivel más de análisis de los sintagmas en palabras. Uno por conjuntos de palabras y otro como palabras, por comunidades. No sé si me he explicado hasta aquí.
Juan. O sea, es como un árbol de árboles, algo así. Es como un árbol que se va abriendo y para mí hay que considerar como mínimo dos tipos de dependencias. La dependencia que se relaciona con las funciones sintácticas en sí mismo, que como digo, en este caso, pues que orbita alrededor del verbo en una oración, y la dependencia dentro de cada uno de esos sintagmas que orbita alrededor del núcleo de los sintagmas, siendo el núcleo la parte principal en este segundo nivel y en un nivel más superior, más cercano a la oración, el centro es el verbo. O sea, fundamentalmente como... luego lo que tú puedes es ir enganchando sintagmas dentro de sintagmas. O sea, la idea es como encontrar el verbo y a partir de ahí empezar a encontrar los sintagmas y A mí me parece, haciéndolo de modo humano, me parece lo más fácil. De lo general a lo particular. Ver primero el verbo, saber qué es lo que nos dice el verbo que está ocurriendo, y a eso pasamos ahora, y luego ver cada uno de los componentes sintácticos, es decir, el sujeto y los complementos, que son las funciones, y que responde a preguntas, ¿no? Responde a sobre quién recae la acción, sobre qué recae la acción, quién realiza la acción y las circunstancias en las cuales se realiza la acción. Circunstancial de tiempo, de lugar, de compañía, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando esos componentes sintácticos los desarrolla una palabra, pues ya está, no hay problema. Como es el caso de sintaxis, que es el complemento directo, o nos, que es el complemento indirecto, que es un pronombre en este caso. Pero cuando esa función sintáctica la desempeñan varias palabras, entonces estamos ante un sintagma. Y ese sintagma, a su vez, se puede descomponer en relación viendo las relaciones de dependencia. Y entonces, en ese sentido, lo primero que buscamos dentro de un sintagma es el núcleo. Y luego lo que lo complementa. ¿Por qué en el seminario de los miércoles es un sintagma? Recordamos que los sintagmas, además, se pueden sustituir por una única palabra que cumpla la misma función. Yo podría decir, el hombre español nos explicó sintaxis aquí. Ese aquí cumple la misma función sintáctica, que es explicarnos cuál es la circunstancia del lugar en la cual se desarrolla la acción. Entonces, creo que sería la primera idea, que en relaciones de dependencia, como nos interesan, en realidad se ocultan dos niveles distintos. Y yo creo que eso subyace en lo que nos indica Manning, porque primero hace como la dependencia, primero nos habla de sintagmas, él lo llama frases, y luego es cuando las integra en oraciones. Entonces, en ese sentido, están los dos niveles, pero creo que están mezclados, que no es fácil verlos aquí. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta y empezamos a preguntarnos ya qué nos dicen los verbos en relación con los complementos que pueden tener. Sí. ¿Puedes poner otra vez, por favor, las diapositivas de Manning? Claro. Por ejemplo, ese ejercicio que le hace ahí no lo entiendo bien. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Claro, es que por eso digo que no es tan claro lo que hace Manning. O sea, porque creo que, quiero decir, yo creo que está totalmente correcto lo que hace Manning, lo que pasa es que está presumiendo muchas cosas que no se explicitan. A ver, dice... La frase original debería ser: los resultados demostraron que Kyle interactúa rítmicamente con bla, bla y bla, con A, B y C. Pongamos esa oración aquí. ¿Cómo puedo borrar esto? Nuevo. No guarda. ¿Cómo es? Los resultados demostraron que Kyle interactúa
Rítmicamente, no sé lo que significará eso. Pongamos A, B y C, ¿vale? Porque pues son Sasa, Kaya y Kai. Con A, B y C, que para el caso es lo mismo. Manning comienza mostrando que lo que está más arriba en Manning es el verbo demostrar. Básicamente lo que está haciendo aquí Manning es mostrar que lo más importante es el verbo. En este caso es el verbo principal de la oración, porque tenemos dos verbos en realidad, que es demostraron e interactúa. De momento aceptemos que demostraron es el verbo principal, que lo es. Si tenemos dudas, para salir de esto rápido, es una cuestión de hacerle las preguntas a los verbos y ver cuándo se produce un absurdo. Si le preguntamos quiénes demostraron, los resultados, qué demostraron, qué Kai interactúa rítmicamente con ABC, todo esto tiene sentido. Si preguntamos quién interactúa, está Kai. ¿Cómo rítmicamente? ¿Con quién? Con A, B, C y D. Pero nos queda el resto de la oración que no responde a ninguna pregunta en relación con interactúa. Lo que nos muestra eso es que el verbo principal es demostraron, porque todo el resto de oración responde a algo sobre demostrar, mientras que no todo el resto de la oración responde a algo sobre interactuar. Lo vemos ahora mismo de modo muy fácil. Y digamos ahí, todo este tipo de análisis para una sola oración, ¿no es cierto? Sí, pero esto es una oración. Es una oración, es una oración compuesta con una subordinada. Digamos, entonces uno podría hacerlo como para diferentes oraciones dentro de un texto, y podría ser posible como hacer ese análisis para, si yo tengo un árbol de dos oraciones que una sigue después de otra, ¿yo los puedo unir? Eso lo muestro ahora. Eso lo tengo ahí con distintas configuraciones que nos muestran los verbos. Porque ahí tiene subordinaciones, yuxtaposiciones y coordinaciones. Pero eso te lo muestro ahora. Listo, gracias. Vamos a ver la de Manning. Vamos a hacerlo nosotros rápidamente. Esto es el sujeto, que es los resultados. ¿Por qué? Porque es lo que responde a quién realiza la acción de demostrar. Entonces, todo lo demás es el predicado, que el predicado se compone, como sabemos, del verbo, que es la parte principal, y los complementos. Los resultados ya lo hablamos antes, ¿no? Resultados, esto es un sintagma nominal, por si que en el primer nivel es sujeto y en el segundo nivel es el sintagma nominal, en el cual resultados es el núcleo y al lado tenemos el determinante. ¿Vale? Demostraron, tenemos el núcleo del predicado, que es el verbo, que es lo que más nos interesa, y lo que sigue responde todo ello a la pregunta ¿qué? Y por lo tanto esto es complemento directo. Ahora, ¿qué nos ocurre? Que dentro del complemento directo tenemos un verbo, con lo cual ya no lo llamamos, pues yo lo llamo oración subordinada. Creo que hay algunos autores que lo llaman frase subordinada, proposición subordinada. Hay autores que hablan de proposición subordinada. La diferencia con el sintagma, y en ese sentido con la frase, en sentido puro, es que tiene un verbo, mientras que el sintagma veíamos que no tenía un verbo. Como tiene un verbo, nos toca hacer el mismo análisis que habíamos hecho anteriormente. Entonces, el complemento directo es una oración subordinada o una proposición subordinada que viene introducida por un qué, que es el nexo, y todo lo demás nos toca analizarlo exactamente igual que antes. Kai, que es el sujeto, interactúa rítmicamente con A, B, C y D, es el predicado, del cual interactúa es el núcleo, rítmicamente es un complemento circunstancial de modo que actúa como que es un adverbio en sí mismo, con A, B, C y D es un complemento circunstancial, yo diría de compañía, porque viene introducido con la preposición con, sintagma preposicional, y tres núcleos, porque vienen
con una cópula, con dos relacionados copulativamente, ¿no? A y B y C. En ese sentido están en el mismo nivel. Si vemos Manning, el resultado es exactamente el mismo. O sea, lo que subyace a lo que Manning pone aquí es exactamente lo mismo que acabamos de ver. En un primer lugar, el núcleo, que es el verbo, y este verbo delimita la primera separación entre lo que es el sujeto y lo que compone el predicado, que es lo mismo que hemos visto aquí. Como el sujeto ya es un sintagma nominal, ya establece que el núcleo es resultado y que de este resultado depende el determinante de. Lo mismo que hemos visto aquí. En el predicado, además de nuestro verbo, tenemos únicamente un único componente sintáctico, que es el complemento directo. Y el complemento directo es, a su vez, una oración y su núcleo es, otra vez, el verbo. Veamos que además el dat, que es nuestro qué, él lo llama marcador, es un nexo. O sea, es un nexo, no cumple más función que la de relacionar la subordinada con la principal. Nos indica el sujeto, y fijaos que tiene el mismo nombre que aparece aquí, sujeto, lo que es que lo pone en otro color para mostrarnos que forma parte de la subordinada. Entiendo. El segundo componente que aparece aquí es el rítmicamente, que es un complemento de interactúa, y el otro complemento de interactúa, que es con A, B y C. Con A, B y C, que es nosotros le llamamos complemento circunstancial de compañía, y está pues la preposición y los sustantivos. Y aquí habla, creo que esta N lo que denota es que es para él una frase nominal, y este ADB lo que denota para él es que es una frase preposicional. No debería ser una preposición, perdón, una frase adverbial. Miento, que es un adverbio, porque no es ninguna frase, es una única palabra. Pero el resultado es el mismo. No sé si lo ves, Juan Sebastián. El resultado es el mismo. Solo que, pues, lo que yo propongo, al menos, es que comprendamos que hay dos niveles. Luego, en la modelización y en el desarrollo del código, quizá no sea pertinente, pero al menos en la comprensión de la materia, yo creo que es interesante entender que hay dos niveles de dependencia, que luego pues se puede poner exactamente así. Pero es el mismo resultado. Sí, ya entendí. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna corrección, algo que...? Bueno. Entonces, lo interesante de buscar primero el verbo es que el verbo nos dice muchas cosas. Entonces, por tipo de verbo, lo que hemos estado viendo hasta ahora son lo que se llaman oraciones activas, en las cuales el sujeto realiza una acción. Pero además de oraciones activas, podemos tener oraciones pasivas, en las que el sujeto es el que recibe la acción. Por ejemplo, un helado fue comprado por Víctor. Este es el ejemplo más fácil de una oración pasiva. ¿Qué es lo importante de las oraciones pasivas? Que la diferencia de las activas es que sobre lo que recae la acción es el sujeto, y el que realiza la acción ya no es el sujeto, es un tipo de complemento, que es un complemento específico de este tipo de oraciones, que se llama complemento agente. ¿Por qué es interesante esto para lo que a nosotros nos interesa modelizar? Porque las oraciones pasivas se relacionan con una pareja activa. Víctor compró un helado. El significado es el mismo. Pero esto nos permite ver ciertas relaciones. Víctor, que es en la activa el sujeto, en la pasiva va a ser siempre el complemento agente. El helado, que es el complemento directo, que responde a la pregunta ¿qué compró Víctor?, es el sujeto en la oración pasiva siempre. Y el núcleo
es el mismo verbo, pero en una perífrasis en la cual el verbo ser actúa de auxiliar y el verbo principal, en vez de conjugarse, se presenta en la forma de participio pasado. Esto que nos permite, entonces, de aquí creo que se pueden sacar tres cosas. Primero, la especificidad sintáctica, ¿no? El hecho de que en una oración pasiva tenemos un complemento agente, que puede estar explícito o no, que es el que realiza la acción realmente. Y en este sentido se modifica un poco las preguntas que hacemos. Segundo, que hay una relación entre una oración pasiva y una oración activa que nos permite comprobar cosas. Cuando tenemos dudas sobre las funciones en una oración pasiva, la intentamos cambiar a activa y vemos si se correlacionan, si efectivamente el sujeto es complemento directo en la activa y si efectivamente el complemento agente es sujeto en la activa. Y al revés, si tenemos dudas de qué es el complemento directo en una oración activa, la podemos pasar a pasiva y si en pasiva esa parte es el sujeto, quiere decir que en la activa es el complemento directo. Si yo dijese, le compré un helado a Juan Sebastián y no sabemos si el complemento directo es el helado Juan Sebastián, la pasamos a pasiva. Y como Juan Sebastián fue comprado no tiene sentido, pero el helado fue comprado sí, sabemos que Juan Sebastián no es el complemento directo, es el complemento indirecto a quien fue comprado y el helado es el complemento directo. Entonces, esto es lo segundo que es interesante, que es la cuestión de cómo se relacionan los dos tipos, porque eso se puede modelizar. Y lo tercero interesante es la forma en la que se presenta el verbo. En las pasivas, el verbo se presenta con la construcción verbo ser conjugado más participio pasado. Entonces, esto en cuanto al tipo de verbo. Otro tipo de oración que podemos ver por el tipo, porque es tan pequeño esto. Luego lo limpio. Otro tipo de oración que podemos ver son las oraciones copulativas. ¿Qué ocurre con las oraciones copulativas? Que las oraciones... Joder, qué desastre con esto. De hecho, las voy a poner todas y así ya no hay problema. Activa, pasiva, copulativa, intransitiva y personal reflexiva. Activa la hemos visto, las oraciones que todos tenemos en la cabeza, pasiva, que es una forma de reformular, y una activa y que nos permite ver una serie de relaciones que podemos modelizar. Copulativas son aquellas oraciones en las que el verbo no denota una acción, sino que denota una igualdad. En ese sentido, son aquellas oraciones que están con el verbo ser, con el verbo parecer, con el verbo asemejar. Es decir, son oraciones en las cuales no indica una actividad del sujeto, sino que indica una calidad del sujeto. En ese sentido, se tendría la forma A igual a B. Por ejemplo, Víctor es español. ¿Cuál es la particularidad al igual que en el caso anterior, pues esto nos permite una serie de particularidades. En primer lugar, sintácticamente nos introduce un complemento nuevo, que es el complemento atributo, que es propio de este tipo de oraciones. El complemento atributo es el B en el A igual a B. Y lo segundo es una cuestión de significado, que nos dice, y es que esta oración no nos está hablando de una acción, sino de una característica, semejanza o atribución o atributo, ¿no? Y nos dice una cuestión nos da una nota que podemos ver a la hora de modelizar, que es
lo que nos encontramos son verbos muy limitados. Es un conjunto limitado de verbos. El verbo ser, el verbo parecer, el verbo aparentar, el verbo asemejar, este tipo de verbos. En ese sentido, uno podría decir, ya, pero es el verbo ser, igual que en el caso de las pasivas. Claro, pero aquí es el verbo ser seguido de lo que sea, mientras que en las pasivas es el verbo ser seguido de un participio pasado. Aquí podemos encontrar la primera ambigüedad. Víctor fue rápido. No. Víctor es rápido y luego explico por qué eso es distinto. Y Víctor es castigado. Aquí podemos encontrar un primer problema para modelizar y es que uno podría decir, bueno, si me encuentro el verbo ser, vamos a llamar, es copulativa. Si no me encuentro el verbo ser, sino me encuentro el verbo ser más un participio pasado, es una pasiva. La pregunta es, ¿cómo modelizamos un participio pasado? Un participio pasado suele presentarse, cuando es regular, con las formas ado, edo, ido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay adjetivos que también acaban con una forma similar. Entonces, si usásemos la regla verbo ser más frase acabada en ado, edo, ido, es pasiva, pues estaríamos cerrados en el primer caso, porque rápido aquí es un adjetivo y esta es una frase, una oración, perdón, copulativa. Y esta es una oración pasiva, en la que Víctor no es el actor, sino sobre el que recae la acción. Víctor es castigado por su madre, por ejemplo. Entonces, empezamos a ver que hay reglas que se pueden modelizar, pero que hay ambigüedades, que podemos encontrar casos ambiguos o casos en los que pues esto no es ambiguo, sino que es más bien una sutileza en la que si automáticamente pensamos, no, pues ado, edo, ido es participio pasado, podemos encontrar que no es así. El siguiente tipo, que en realidad son, creo que subtipos de la activa, son la intransitiva. Una oración intransitiva es una oración en la cual no puede haber un complemento directo, porque la acción no recae sobre nada. Por ejemplo, Víctor caminó hacia su casa. El ejemplo tradicional de una oración intransitiva es los verbos de movimiento o los verbos de desplazamiento. Porque caminar no recae sobre nadie, en realidad. Entonces, son oraciones en las que podemos descartar, si sabemos que es un verbo intransitivo, podemos descartar directamente que haya un complemento directo. Y si tenemos un sistema que automáticamente detecta funciones y nos dice aquí hay un complemento directo, pero vemos que el verbo es intransitivo, sabemos que hay un error en el análisis, ¿no? Lo mismo ocurre con las impersonales, que son las oraciones en las que el verbo no permite que haya, en este caso, sujeto. Podemos hacer el mismo tipo de análisis. Si es un verbo impersonal y aparece un sujeto, hay un error en el análisis. Ejemplos. Llovió todo el día en Bogotá. Si los ejemplos tradicionales de verbo intransitivo son los de movimiento, los ejemplos tradicionales de verbo impersonal son los de clima. Llovió todo el día en Bogotá es un predicado entero con su núcleo, todo el día es un complemento circunstancial de tiempo y en Bogotá es un complemento circunstancial de lugar, perdón, que es a su vez pues una frase preposicional en más Bogotá, preposición más, y todo el día, el núcleo es día, es un adverbio si no estoy errado, y él es el determinante artículo. Y los verbos reflexivos son aquellos en los cuales la acción recae sobre el mismo sujeto. Por ejemplo, me peino.
o Víctor se peina, ¿no? No sé si oís el ruido, si lo oís me lo decís, se lo pasa al vecino con la música al máximo. Víctor se peina. Víctor se cortó el pelo. Estas son oraciones reflexivas en tanto que la acción recae sobre el mismo sujeto. Estas oraciones tienen una complicación a la hora de modelizarlas, y es que cuando uno se pregunta por qué función cumple el se, puede cumplir la función de complemento directo, de complemento indirecto. Es complemento directo aquí, y lo vemos en pasiva. Víctor es peinado por sí mismo. Es complemento directo porque no hay otro complemento indirecto. Pero cuando sí que hay otro complemento indirecto, cuando sí hay un complemento directo, como es el pelo en este caso, el se actúa como complemento indirecto. Y esto nos trae otro problema a la hora de establecer reglas, porque pues aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? Si lo pasamos a pasiva, vemos claramente que el complemento directo es pelo. El pelo de Víctor fue cortado a sí mismo por él mismo. Estos serían los distintos tipos según lo que nos está diciendo el verbo. O sea, solo con ver el verbo ya sabemos esto, y con saber esto ya podemos saber si tiene algún tipo de complemento, si podemos hacer un análisis matemático, una transposición en este sentido de pasiva activa, si nos encontramos con la igualación de dos elementos. Es decir, nos da mucha información el hecho del tipo de verbo. ¿Hasta aquí alguna duda sobre esto? Bueno. Ahora, ¿qué nos pasa? Como decía Juan Sebastián, si tenemos varios verbos. Vamos a buscar el verbo para encontrar lo que está más arriba en la pirámide de dependencia, pero tenemos varios. Si tenemos varios verbos, podemos encontrar tres tipos de oraciones. Las coordinadas son oraciones compuestas, y en ese sentido podemos recordar las nociones de lógica, ¿no? Si las proposiciones simples y las proposiciones compuestas, esa misma idea es trasladable aquí. Y es tan trasladable aquí que cuando uno habla de oración subordinada, habrá autores que hablen de proposiciones subordinadas, ¿no? Y yuxtapuestas. La cuestión en este caso es que las coordinadas nos indican dos verbos al mismo nivel, dos o más verbos al mismo nivel. La subordinación nos indica que hay un verbo principal y verbos secundarios. Y la yuxtapuesta, en mi comprensión, pero puedo estar errado, es una subvariante de las coordinadas en las que no hay nexo. Un ejemplo de subordinada lo vimos antes. ¿Y qué ocurre con las subordinadas? Que las oraciones subordinadas, a su vez, cumplen una función sintáctica en relación con el verbo principal. Veámoslo como un ejemplo. El chico que habla raro viaja más, viaja es intransitiva, pongamos una transitiva. Desea que mañana no llueva, por ejemplo. Aquí tenemos tres verbos, conjugados me refiero, que es hablar, desear y llover. Si nos hacemos las preguntas sobre cada verbo, detectaremos rápidamente cuál es el verbo principal. ¿Quién habla? El chico. ¿Cómo habla? Raro.
pero desea que mañana no llueva no responde a ninguna pregunta sobre el verbo hablar, con lo cual el verbo hablar no es el verbo principal. ¿Quién llueve? No nos lo podemos preguntar porque sabemos que el verbo llover es impersonal. ¿Cuándo? Mañana. Pero el chico que habla raro desea no dice nada sobre llueva. El verbo principal es desear. El verbo principal es desear. Y entonces, ¿quién desea? El chico que habla raro. Y ya sabemos que el hablar raro, el habla, determina en este caso una proposición subordinada, y que mañana no llueva es el complemento directo, que es lo que desea, lo desea, el chico que habla raro lo desea, y a su vez este complemento directo es una subordinada. En ese sentido es análogo al caso que veíamos aquí. Este es un caso de subordinadas. Caso de coordinadas son casos en los que los verbos se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, hoy hablamos de sintaxis y la próxima semana de código. Aquí tenemos dos verbos, que son el verbo hablar. Vale, soy idiota, porque no he puesto el verbo aquí. Es el verbo hablamos que está aquí y el verbo hablamos que está aquí. La próxima semana hablamos de código. Aquí está ya introducido, perdón por esto. Pero no hay ninguna relación de subordinación de un hablamos al otro. En realidad lo que tenemos son dos oraciones totalmente autónomas que vienen unidas por una conjunción copulativa y. Entonces es una oración coordinada copulativa. Y esto me lleva a la pregunta que decía Juan Sebastián antes. Podríamos separarlo y no poner i, poner un punto. En realidad en ese caso estaríamos en una yuxtaposición, creería. Podríamos discutir si es una yuxtaposición o son dos oraciones. En todo caso lo podemos tratar como oraciones independientes. No hay una relación de dependencia entre la una y la otra. Y encontramos un análisis pleno de lo que venimos haciendo autónomo en cada una de ellas. El tipo de oraciones coordinadas pueden ser copulativas, cuando viene con nexos que son conjunciones como y o similares, y lo que indican pues es como un ilógico, que es la concurrencia de varias acciones. Disyuntivas, que están con la conjunción o similares, que también responde a la misma lógica subyace lo mismo que cuando vemos lógica, que es la concurrencia del elemento A o el elemento B. Podríamos discutir si son disyuntivas excluyentes o no. Yo creo que en español, si hay un único O, no son disyuntivas excluyentes. Distributivas. Estas son fáciles de detectar porque suelen venir con dos nexos. Por ejemplo, bien, vamos a casa, bien. En realidad esto es el ejemplo que está poniendo es una disyuntiva excluyente. Porque yo creo que en español las disyuntivas excluyentes son o. Pero bueno, las distributivas son las que tienen en realidad suelen tener dos nexos, bien, tanto, y lo que muestra es unos otros. El ejemplo más claro tradicional es el de unos otros, que lo que muestran es varias acciones de las cuales unas acciones las realizan unas personas y otras se realizan en relación a unas circunstancias y otras en relación a otras o las realizan otras personas. Estas son distributivas.
disyuntivas, distributivas, copulativas, adversativas, que muestran una suerte de conflicto entre ambas acciones, y el más claro es pero, o sin embargo, aunque, similares, y las explicativas, que no me sale ahora un ejemplo de una oración coordinada explicativa. A ver si me viene luego un ejemplo. Es que es me sé de memoria el tipo, pero no me acuerdo ahora de una oración coordinada explicativa. No me sale. Pero bueno, no sé si tenéis dudas al respecto de esta parte. Es decir, cuando tenemos más de un verbo, puede ocurrir que haya una relación de dependencia de tal manera que jerárquicamente haya un verbo más importante y que los otros verbos lo que determinen son modificaciones a este verbo, complementos a este verbo, o puede que los verbos establezcan proposiciones que se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Y en este sentido puede ser porque concurran, porque no concurran, porque una sea contradictoria o entre en conflicto con la otra, porque una concurre respecto a unas personas o circunstancias y la otra frente a las otras, o porque una venga a explicar la anterior, pero no me... por ejemplo, claro, joder, es decir, una oración con es decir son oraciones coordinadas explicativas. Las oraciones coordinadas copulativas se separan con la conjunción y, es decir, muestran la concurrencia de ambas proposiciones. Y ahí tenemos dos oraciones con un nexo en el medio que es el es decir, y son oraciones coordinadas explicativas. La segunda es explicativa de la primera. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo digo, me parece que como que estoy hablando de muchas cosas y me da miedo pues que haya dudas al respecto. Carlos, yo te puedo pedir, abusando de la confianza, si tienes algún comentario hasta ahora, sobre todo, por ejemplo, la cuestión de la disyuntiva excluyente, si existe o no en español, porque, por ejemplo, si determinamos que no, podemos modelizar muy fácil que solo cuando concurre o lo es, pero claro, si no lo establecemos así, la existencia de uno podría determinar la presencia de ambos o la presencia de solo uno de ellos, porque no sería una disyuntiva excluyente. O de cualquier otra cosa que haya dicho hasta ahora. Claro. Mira, no tengo ningún comentario, qué pena contigo, es que en parte de tu conversación tuve que hacer una cosa aquí en la casa, pues. Pero todo lo que he escuchado, todo el resto de lo que he escuchado ha estado bien. Y créeme que yo no soy un experto en sintaxis, pero todo lo que te he escuchado ha estado bien. Listo, pues vamos a la última cuestión, que era la cuestión de las ambigüedades. Y creo que unos ejemplos más interesantes de ambigüedad que los que aparecen en el texto de Manning es uno que se me ocurrió con el verbo ser. Por ejemplo, ayer fui a casa cuando era joven, no, es que ahí ya voy a meter, hace 5 años fui abogado, aunque más correcta la formulación sería en pretérito imperfecto, creería, y ayer fui expulsado de mi casa. De mi casa, no de mi clase. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque el núcleo tiene la misma forma, que es fui. Ahora bien, encontramos dos ambigüedades aquí, o dos problemas para automatizar. El primer problema es que fui puede ser del verbo ser o puede ser del verbo ir. ¿Y por qué es importante esto? Porque sabemos que si es del verbo ser, puede ocurrir que estemos ante una oración copulativa, aquellas en las que A igual a B,
o podemos estar ante una oración en pasiva en la que el verbo ser esté actuando como auxiliar del verbo principal que está en participio pasado. Pero si es del verbo ir, sabemos que es una oración intransitiva. Mi vecino es idiota. No sé si lo estáis escuchando, pero mi vecino es un auténtico idiota. Porque está putamente sordo y no es capaz de entender que vive en un edificio. Pero bueno. Y esos son los tres casos que tenemos aquí. ¿Vale? Son los tres casos que tenemos aquí. Es decir, primero tenemos la ambigüedad de que puede ser del verbo ser o del verbo ir. Y segundo, que incluso siendo del verbo ser, puede actuar como verbo principal y sería una oración copulativa. O puede actuar como verbo auxiliar de otro verbo y entonces es una oración pasiva. Tenemos los tres ejemplos aquí. Gracias, Diana. Es que yo lo estoy escuchando como si tuviese la rumba en mi casa. Ayer fui a casa, es un fui del verbo, por lo cual tenemos una oración intransitiva en la que y por ello sabemos que hay un sujeto, en este caso está implícito, soy yo, y sabemos que no puede haber un complemento directo, porque es intransitiva. Tenemos el ayer, que es complemento circunstancial de tiempo, y a casa, que es complemento circunstancial de lugar. Hace 5 años fui abogado, es una oración copulativa. Es una oración, primero, fui de verbo ser, y segundo, es un fui verbo principal. Y lo que establece es la igualdad entre mi persona, que soy el sujeto, una vez más implícito, y el atributo, en este caso, el carácter de ser abogado. Entonces sabemos que es una oración copulativa y por lo tanto sabemos que en términos de significado establece una suerte de relación de igualdad o semejanza y no una acción, y sabemos además que nos invita a buscar un complemento atributo que es el segundo término de la igualdad, siendo el primero el sujeto. Hace 5 años, complemento circunstancial de tiempo. Ayer fui expulsado de mi clase. Este fui es un verbo ser, pero viene seguido de otro verbo, sobre el cual actúa de auxiliar. Y por lo tanto es una oración pasiva. El verbo principal es expulsado, expulsar. Fui expulsado yo, soy el sujeto paciente, no sé por quién, que sería el complemento agente, por mi profesora, por ejemplo. Ayer, complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial, perdón, de tiempo, de mi clase, complemento circunstancial de lugar. Es interesante que tengamos un dato y es que la forma pasiva, si no estoy errado, no es tan común en español como lo es, por ejemplo, en inglés. Y la decisión de utilizar una forma activa o forma pasiva suele depender de lo que quieres enfatizar y lo que no necesitas mencionar. La forma pasiva se usa mucho cuando tú quieres enfatizar sobre quién recae la acción y no te importa quién la realizó. Por ejemplo, el edificio fue derruido. No te interesa quién derruyó el edificio, lo que te interesa es explicitar que lo más importante en relación a este ser derruido es sobre qué recae, que es el edificio. Pero bueno, estas son cuestiones semánticas de por qué decidir una u otra. Y pues recordamos que lo podemos pasar a activa. Mi profesora me expulsó ayer de mi clase. Creo que esto es una muestra de las complejidades que tiene esto a la hora de automatizarlo. Pero esto es todo lo que quería traer. En resumen, quería traer, y en este sentido complementar a lo que está diciendo Manning, en esta idea de 2 niveles de análisis de dependencia, uno que tiene que ver con el análisis de las funciones sintácticas y en este sentido orbita alrededor de los verbos dentro de las oraciones, y otro que tiene que ver con el análisis de dependencia dentro de los sintagmas, comprendiendo sintagma como conjunto de palabras que cumple una función sintáctica en una oración y que orbita alrededor del núcleo de cada uno de estos sintagmas. Y recordamos en este sentido que los sintagmas se denotan por el núcleo, a excepción de aquellos que se abren por una preposición que se denominan sintagmas preposicionales. Y a su vez,
cumplen la fórmula preposición más otro tipo de sintagma. Entonces, esta primera idea, lo segundo que quería transmitir es que el análisis sintáctico nos da mucha riqueza de información que podemos llevar a modelos, porque hay relaciones algorítmicas de cómo podemos pasar de una activa a una pasiva, datos de concurrencia o ausencia forzada que nos pueden ayudar a ver si hay errores en nuestros programas. Por ejemplo, si el verbo es de movimiento, es un verbo intransitivo y por ende, si aparece un complemento directo en nuestro análisis, sabemos que hay un error. Y lo último que quería decir es que hay ambigüedades y sutilezas que además son propias de cada idioma. Por ejemplo, este primer nivel de ambigüedad entre el verbo ser y el verbo ir no ocurre en inglés, en el cual fui del verbo ser es was y fui del verbo ir es went, por ejemplo. Entonces, ahí hay sutilezas del idioma. Y antes de introduciros una herramienta y cerrar, pues Carlos levantó la mano. Y luego se introduzco una cosita bonita. No, de hecho era un comentario que me acabo de acordar escuchándote. En lingüística suelen distinguir entre análisis sintáctico y análisis de dependencias. No sé si tú identifiques más o menos la diferencia. Pues prefiero que lo expliques tú por una cuestión simple de que eres el que sabes. Es decir, para mí el análisis sintáctico denota una dependencia, pero seguro que estoy errado ahí. No, pues efectivamente, más allá de que sea o no una dependencia, que sí lo es la dependencia sintáctica, es que a lo que se llama análisis de dependencias es, digamos, como la versión soviética del análisis sintáctico de la gramática generativa. Y lo que intentan no es hacer los árboles con funciones sintácticas, sino como con una especie de funciones semánticas normalizadas. Entonces, efectivamente, ahí donde tú dices objeto directo, entonces ellos, depende de la clase de objeto directo, ponen paciente, receptor, etcétera, etcétera. Y digamos que una de las ventajas, o sea, es muy parecido al análisis de gramática generativa, pero una de las ventajas que tiene es que esos tribangs que hacen luego con dependencias son semánticamente más útiles que los de gramática generativa, porque los de gramática generativa, digamos, los árboles sintácticos o los análisis de constituyentes inmediatos, pues básicamente le sirven a uno para saber si la oración está bien o mal escrita. Pero en realidad es muy complicado sacar extraer la información semántica directamente al árbol. Es una de las complicaciones, digamos, por las cuales Chomsky fue muy útil en el desarrollo de lenguajes automáticos y lenguajes de programación, pero no tan útil en el análisis de procesamiento del lenguaje natural. Sí, pues muchas gracias. Por eso, pues esto responde a la pregunta de Juan Sebastián de que no es un único tipo de análisis ni es unívoco. Y efectivamente, pues el análisis de dependencia que dice Carlos, que es pues yo estudié toda mi vida y efectivamente, por cómo lo describe, da más información semántica de significado que lo que yo propongo. Porque lo que yo propongo, los componentes directos sintácticos responden a estas preguntas, ¿no? Sobre qué o sobre quién recae la acción, quién la realiza y en qué circunstancias. Efectivamente, si lo entendí bien, lo que dice Carlos, da un paso más en el significado, porque mira precisamente sobre qué, cómo se materializa en este caso, en el caso concreto. Pero eso yo no sé si será fácil de programar o no. Eso ya, supongo que esas preguntas las podremos llevar a la semana que viene a lo que Vladimir nos explique. Yo para cerrar y abrimos más preguntas, quería mostraros esto, que lo encontré jugando ayer, que es una página que se llama syntaxis.org. Creo que es interesante por dos motivos. Primero, porque explica análisis sintáctico mejor y más detallado que yo, para empezar, y con eso es suficiente. Hace el mismo análisis que hice yo de
lo hace de abajo arriba en vez de arriba abajo, y vemos además los dos niveles, ¿no? El nivel sintáctico más puro de funciones directas y la cuestión que tiene que ver más con dentro del sintagma los componentes, ¿no? Aquí vemos que pone sujeto y al lado pone SN, que es sintagma nominal, y dentro del sintagma nominal nos dice lo que es el núcleo y lo que es el determinante, ¿no? Pero esta web tiene otra cosa que me parece muy bonita y que creo que sería interesante incluso analizar el código por dentro, que es el analizador, que está aquí. Y el analizador nos permite poner una oración cualquiera y nos da el análisis sintáctico. Entonces, voy a poner una de las oraciones estas ambiguas. Ayer fui expulsado de mi clase, ambiguas en cuanto al verbo. Expulsado de mi clase. Y veamos qué nos dice. Pues nos dice que es una oración simple, en el sentido de que solo tiene un verbo, es pasiva. Cuando dice que es predicativa, se refiere a que no es copulativa, es decir, que indica una acción y que no indica una característica. O sea, predicativa es la alternativa o el complemento a copulativa, ¿no? Pues cuando decía que era activa, cuando hablaba de activa, pasiva, intransitiva, etcétera, está hablando de predicativas. Habla de que es pasiva, es impersonable en el sentido de que pues no he metido el sujeto está implícito y aquí aparece entre paréntesis. Enunciativa por la función que cumple, que es describir una realidad, es la función enunciativa, y es afirmativa pues porque lo dice en positivo, ¿no? Si no sería, la alternativa es que fuese negativa, ¿no? Que tuviese la partícula no. Y además relaciona muy bien, explica muy bien los componentes sintácticos por una parte y la parte ya de los sintagmas, y además lleva a enlaces que explica cada uno de ellos. Por ejemplo, sujeto omitido, y explica los tipos de sujeto. Entonces, en ese orden de ideas, esta herramienta me parece muy bonita, esta página me parece muy bonita, tanto por las explicaciones, que me parecen muy completas, mucho mejores que las mías, ¿dónde va a parar? Y porque tiene este analizador que me parecería interesante saber cómo funciona. Porque estuve jugando con él y la verdad es que acertaba todas. Cuando no hay claridad del todo, a veces hace preguntas. A ver si muestro un ejemplo. Hace 5 años fui abogado. El sistema ha detectado, ¿vale? Basta que diga, vamos a ver, vale, aquí que hay la ambigüedad, él te pregunta, ¿este fui es del verbo ser o del verbo ir? Pues es del verbo ser. Y entonces te va a dar una oración copulativa y está bien analizada. Por eso me parece súper bonito esta web, porque tiene para jugar y para comprobar. Pero no sé, esto es todo lo que yo tenía. No sé si hay dudas, queréis ver algún ejemplo, si os ha ocurrido alguna oración que digáis cómo serían las dependencias aquí, y la vemos primero, la vemos pues con la propuesta de análisis que os he mostrado y con el beneficio de inventario de que pues hay más modos y incluso algunos sean más útiles que el que he mostrado. Pues... Víctor, ¿tú sabes si ellos dan el código de ese analizador? No lo sé, no aparece aquí, pero claro, si le doy código fuente habrá alguna cuestión por debajo que no pueda ver directamente, porque me mostrará el código fuente efectivamente. Sí, de la página. De la página, pero del sistema por debajo. Carlos, ¿tú conoces tienes alguna idea de cómo se podría automatizar esto? ¿O qué suelen hacer? Pues actualmente, como todo el resto de cosas que están haciendo, la automatizan con aprendizaje automático y lo entrenan con corpus marcados a mano. Pero hay una ventaja en esos corpus marcados a mano y es que ya habían hecho un trabajo previo, digamos como que sí de desarrollos de reglas,
Y básicamente lo que los más antiguos tienen es un listado de reglas y un listado de vocabularios que dice la categoría de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hacen son steamers. A partir de los steamers hacen un análisis morfológico, a partir del análisis morfológico hacen el análisis sintáctico y eso saca los árboles. Pero pues eso era algo que se hacía mucho hace unos 10 años. Ahora todo lo están haciendo con inteligencia artificial. La ventaja es que ya salieron, digamos, ya parten de tree banks que hicieron tanto a mano como con técnicas semiautomáticas y de reglas. Y hay un montón de tree banks, como siempre, especialmente para el inglés, pero hay un montón de tree banks de esto. Pues eso tiene sentido. Quizá aquí pone oraciones resueltas. Yo me atrevería a decir que estos son partes del corpus. Digamos que tienen, pues, muchas. Yo supongo que tendrán, pues en total tienen 240 simples. No creo, no entiendo que no es todo el corpus, pero será parte del mismo. Y estas son compuestas. Y tienen también, ¿no? 12, no, tienen más ejemplos de compuestas. Muchísimas más, de hecho. Lo cual tiene sentido porque al final del día las oraciones compuestas, una vez determinas si son coordinadas o subordinadas, luego el análisis es independiente de cada oración, no hay problema. Pues 440 y sigue subiendo, pero ahí yo entiendo que eso formará parte del corpus que decía Carlos, de entrenamiento. Están aquí. Sí, no sé si ustedes ya empezaron a trabajar con una librería de Python que se llama Spicy. Sí, esa la estamos trabajando. En Spicy vienen los analizadores y esos analizadores son entrenados con red neuronal y creo que ahí en Spicy ustedes pueden ver el código de entrenamiento, si mal no estoy, y los modelos. Vale, ya veo. A mí me queda la duda, es como estos analizadores que hacían con reglas heurísticas. Bueno, a mí me reparto. ¿Qué tan buenos eran o qué tanto se comparan con los que están haciendo ahorita con redes neuronales? ¿Tú sabes acerca de eso? Pues no te puedo dar datos exactos, pero pues la verdad es que para muchas lenguas, digamos, para inglés lo lograron hacer muy bien porque tenía mucha gente trabajando en eso. Y para lenguas como el español, la verdad también, digamos, las reglas al final sintácticas del español son en general fáciles de sacar. ¿Sí? Digamos, las concordancias de plurales y las excepciones son fáciles de sacar. Básicamente, casi todos esos programas eran como un listado de palabras con su categoría gramatical, unas reglas de cómo combinarlas, cómo producir, por ejemplo, los femeninos, cómo producir, por ejemplo, los plurales, y luego un listado de excepciones para esas reglas. Entonces funcionaban relativamente bien. Pues si había una palabra que se salía del modelo y no estaban las excepciones, fallaba, pero lo hacían relativamente bien. Digamos, una de las cosas es que el marcado sintáctico tiene varias opciones, ¿no? Que era parte de lo que nos decía Víctor, o sea, una misma oración puede dar 2 o 3 árboles distintos. Entonces, pues en esos casos, había algunos software que daban las 2 o 3 posibilidades de árbol, y pues había otros que privilegiaban el más probable, que creo que eso también estaba marcado. Lo siguiente que seguramente hicieron fue alguna máquina de estados para determinar probabilidad, algún Markov oculto para determinar las probabilidades de determinado árbol. Pero el caso es que la mayor parte de los analizadores que funcionan ahorita funcionan bastante bien. Tiene que ser una variante muy rara de español para que no lo hagan, digamos, como con un 90% de acierto o más.
Ya. Pero entonces son entrenados con redes neuronales, ¿no es cierto? ¿Cómo dices? No te escuché. Esos son entrenados con redes neuronales. Los de Spicy, por ejemplo, sí. Los de ahorita son entrenados con redes neuronales. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Inclusive, uno de los últimos trabajos de mi director de tesis en Colombia, no sé si a ustedes les suene, Sergio Jiménez, pues no es trabajo de él, pero digamos está inspirando en un artículo que lo que está haciendo es que para lenguas que están poco documentadas, están haciendo transferencia de aprendizaje, tienen un corpus marcado en una lengua y tienen en una lengua con escasos recursos de corpus las traducciones de algunos documentos, tienen mejor dicho equivalencias de palabras. Y entonces lo que están tratando de hacer, y les está funcionando relativamente bien, es hacer las gramáticas de esas lenguas que no tienen tanta investigación, a partir del conocimiento absoluto de la red neuronal de la lengua que, digamos, del inglés, de una lengua que sí tenga ya esos modelos hechos, y de las poquitas palabras que tengan pareadas con la lengua de escasos recursos. Entonces, inclusive, ya hay gramáticas que están haciéndose por, digamos que por encima de los lingüistas, sin necesitar lingüistas, solamente con comparación de traducción. Eso te iba a preguntar, Carlos. Perdón. Bueno, creo que cuando uno trabaja con poquitas muestras, lo que llaman few shot learning, ¿no es cierto, Carlos? ¿Eso es lo que lo utilizaba? Sí, aunque no sé si esto, la verdad, esos términos, ustedes lo manejan mejor que yo, pero sí, o sea, con poquitas muestras son few shot learning, pero creo que aquí exactamente lo que están haciendo es coger una red entrenada en una lengua y transferir ese conocimiento a otra lengua. Creo que eso es transferencia de conocimiento, pero no estoy seguro de cuál de los dos términos utilizar. Ya les paso el artículo que les puede resultar interesante. Te iba a preguntar si había avances para hacer la operación al revés, es decir, teniendo corpus de texto, intentar por la distribución, prevalencia, etcétera, de palabras, intentar traducir lenguas en las que no se tengan. Por ejemplo, estoy pensando en las lenguas iberas. Pues los iberos tenemos restos de sus lenguas, sabemos incluso los alfabetos que usaban, etcétera, pero no hay una piedra roseta. Se pueden leer, incluso fonéticamente se pueden leer los textos, pero no se sabe lo que pone ahí. Y me preguntaba el otro día viendo sobre esto, y digo, bueno, si aparte de Carlos le pregunto, si estarían haciéndose, si a base de ese tipo de sistemas se puede empezar a trabajar ahí. Pues entiendo que sobre la base de información de sonidos, distribuciones, etcétera, se pueden inferir significados, tipo de texto. Pues la verdad yo no tengo conocimiento, pero yo asumo desde mi desconocimiento que con los datos suficientes es posible hacer cualquier cosa. Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, creo que lo estaban intentando, no sé qué tan bien les haya ido, con una lengua, con esta lengua india previa a la conquista aria de la India, ¿cómo se llamaba? Bueno, la civilización de... Bueno. ¿Dravídica? Es que yo los pueblos prearios son los dravídicos. El dravídico lo saben. Ya se me olvidó quinto de primaria, es la primera civilización que le enseñan a uno que apareció en la India de Mohenjo-Daro. Bueno, el caso es que hay una escritura india muy antigua que parece tener relación con, por lo menos simbólica, con el de Bagaraní, el actual. No, inclusive con, ¿cómo se llama esto? Ahora se me olvidó. Con lenguas minoicas, con minoicos A y B. Pero tampoco, o sea, ahí tienen las plantillas, no tenían suficientes hasta hace poco. Llegaron a identificar que había símbolos similares y secuencias de símbolos similares,
pero no llegaron más allá. Y hasta donde yo sé le estaban aplicando algo precisamente de estadística a esas lenguas, pero no sé si haya, digamos, como algún avance. Yo sé que la mayor parte de veces lo que tú dices, o sea, lo que intentan hacer son reconstrucciones a partir del conocimiento actual y de teorías de evolución. O sea, que nunca van a saber si exactamente era así, pero tienen una idea soportada de que pudo ser así. Eso lo están haciendo, por ejemplo, si mal no estoy, uno de los casos, pero es que también tenían detrás la tradición y gran cantidad de documentación, es con el hebreo moderno. Porque en realidad la lengua hebrea no se habló durante mucho tiempo, solamente... Es una lengua muerta recuperada, ¿no? Sí, solamente la leían, pero pues bueno, ellos tenían la tradición y tenían los textos, pero ellos fueron el primer caso más o menos de lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para reconstruirla? Pues a punta de hipótesis efectivamente de fonética y etcétera, etcétera. Pero el hebreo moderno tenías los textos religiosos, pero tenías también dos lenguas dialectales herederas, ¿no? Tienes el yiddish y el ladino, ¿no? O el hebreo o el español sefardí. Yo no te podría decir porque lo que yo tengo entendido de el judeo español, por ejemplo, es que es más español que cualquier otra cosa. El ladino sí, un creole de base español, diría. Y el yiddish es básicamente alemán, también con algunas cositas de hebreo. Pero y hasta donde yo sé, la lengua en realidad que ellos utilizaron, no sé si es la lengua si fue la lengua que utilizaron en diáspora, etcétera, etcétera, era el arameo, que fue la lengua que ellos utilizaban como lengua oficial en el momento en el que se dio el problema con el Imperio Romano. Pero de ahí para allá no sé, tal vez sí. El caso es que el caso es que el hebreo como lengua entre hablantes no era lengua materna de nadie, no existía. Sí, no existía. Y sé que, por ejemplo, también en ciertos intentos de revitalización de lenguas indígenas, por ejemplo, en Colombia han hecho mucho esfuerzo de revivir el muisca y los intentos de revivir el muisca son iguales. O sea, parten de lenguas cercanas como, ahora se me olvidó cómo se llama, bueno, como las lenguas de la sierra, el cogi, esas lenguas conocidas, y parece que la lengua que estaba más cercana al muisca de la sabana de Bogotá es el que hablan en Santander. ¿Cómo se llaman ellos? Uvas, me parece. Idea. Me parece que sí. Entonces, pues sí, en teoría, mejor dicho, son hipótesis. O sea, lo que tú dices como para reconstruir el íbero, pues habría que saber lo que tú dices, que todas las lenguas de la península tienen componentes de íbero. Y se pueden aislar los otros componentes que sí se sabe de dónde vienen, que son los de las lenguas hermanas y los de latín y los del árabe. Y entonces me imagino que lo que quede será euskera Es que el íbero es interesante porque es una lengua no indoeuropea, si no estoy mal. Entonces lo que sabe es que estaba escrito en un lado, creo que está escrito con caracteres fenicios, se sabe cómo suena, se sabe que este documento es un documento de relación de negocios, porque se sabe que esos son documentos de esa naturaleza, pero no hay una piedra roseta y no se sabe nada del significado. Y pues la pregunta iba ahí, digo, ¿puedes conociendo, pues, porque claro, si tú no sabes letras, no sabes si son sílabas o si son signos, ideogramas, pues es una locura. Pero si ya sabes que esto es una letra, esto es otra letra, esto es otra letra, esto compone una palabra, no sé si cuál sería la cantidad de texto que necesitas para poder hacer, por distribuciones estadísticas, etcétera, algún tipo de aseveración semántica. O si eso ya, pues, hasta que no haya una piedra roseta, pues nos jodimos, con perdón. Pues está grabado. No se necesita incluso la piedra roseta completa, pero sí se necesita por lo menos un eslabón de la cadena. Porque así como ocurrió, creo que eso no fue el caso, evidentemente no fue el caso de la piedra roseta, que está en el mismo texto de los tres, pero por ejemplo creo que con el sumerio, con las
los cuneiformes, sí fue pura intuición del man, que esas lenguas estaban relacionadas con las lenguas indoeuropeas. Esa fue la primera intuición. Y la segunda intuición es que creo, si mal no recuerdo, a él se le puso que si era una lengua indoeuropea tenía que tener una palabra que se repetía mucho en las lenguas indoeuropeas. Buscó los caracteres que más se le repetían y a partir de ahí se le armó todo el resto. Pero de todas maneras sí se necesita tener suficiente material, por ejemplo, para comprobar las hipótesis. Entonces, hasta allá sí no sabría decir. Pero el caso es que te dejo seguir con lo tuyo y voy a buscar el artículo, que yo creo que ese artículo les sirve porque es precisamente de esto que están hablando ahorita. Súper. Pues yo creo que eso sería todo con el artículo que nos mande ahora Carlos, si no hay más dudas, y retomaríamos, creo que es la semana próxima, pues con la segunda parte de esto, que en la que Vladimir nos explicaría quizá la parte más interesante, que es la que tiene que ver con código y modelos. Y nos iremos todos. Gracias, Diana, buenas noches. Ahí, ¿dónde está? Es que tengo una memoria horrible. Carlos, yo tenía una pregunta con respecto a los spell checkers, los que arreglan la ortografía. Estos programas que utilizan para arreglar ortografía en las oraciones. Ajá. Que, si no estoy mal, el estándar es una vaina que llaman Hunspell. Ajá. Que es pues de Linux. Sí, el que está basado en reglas, bueno, uno de los que está basado en reglas heurísticas. Pero ahorita mismo también he visto que están sacando, bueno, han sacado varias propuestas utilizando redes neuronales y bueno, hay otros métodos ahí de inteligencia artificial. Zombie. Digamos, ¿tú alguna vez has probado alguno de estos? ¿Tú sabes como qué cosas adicionales uno puede ganar utilizando redes neuronales? ¿O qué problemas suelen tener estos spell checkers? Pues tampoco sabría decirte, ahí te lo digo, digamos, como por experiencia, que por lo menos en Linux lo que uno utiliza depende de qué esté haciendo, es el checker. Lo que he descubierto últimamente es que hay es el Hunspell, mejor dicho, estos basados en reglas. Supongo que habrá algunos que sean redes neuronales basadas en caracteres. No sé qué ventajas tengan. Yo sigo utilizando Hunspell, pero me hiciste acordar que, por ejemplo, estaba obsesionado con Emacs y con ponerle todos los juguetes a Emacs, y entonces, aparte del Hunspell, me di cuenta, yo utilizaba Grammarly porque, aparte de que escribo muy mal en cualquier idioma, pues en inglés es peor. Entonces utilizaba mucho el Grammarly. Pero no había un plugin para Emacs, y entonces me puse a mirar y descubrí que hay una herramienta que se llama Language Tool, creo. Y esa herramienta es como un Grammarly, pero entre comillas gratuito y multilingüe. Entonces, ese, por ejemplo, digamos, utiliza el Hunspell por detrás para hacer corrección ortográfica, pero también hace corrección ortográfica predictiva él, y hace corrección sintáctica. Se llama... Está muy chévere eso. ¿Cómo es que se llama? Ya te lo busco. Y tiene una versión premium, no sé, pero no sé qué haga más la versión premium, porque con la otra versión hace unas revisiones bastante buenas,
y digamos, tiene como un API para que se conecte casi a cualquier editor de texto, desde LibreOffice hasta Emacs. ¿En dónde está esto aquí? Ese es uno. El otro, el artículo se me... Sí, esa herramienta está re bonita. Sí, se ve interesante. Sí, más que todo, está tratando de como crear y creo que es, no estoy seguro, pero creo que los modelos, no sé si todo el código, pero los modelos de entrenamiento están abiertos. Listo, voy a buscarlos. Gracias. Ahí sí. Entonces, pues bueno, nos vemos la otra semana con la implementación en código de esto. Y pues nada, muchas gracias, Carlos. Listo, perfecto. Por ahí por correo les mando el artículo porque no lo encontré ahorita. No, ustedes lo ponen es en la página de GitLab, ¿no? Sí, listo. Entonces yo se los dejo ahí en la página de GitLab. Muy listo. Gracias. Bueno, perfecto, que estén bien. Mil gracias. Buenas noches. Chao.